La diferencia de presión entre cualquier punto, en este caso el generador de vapor o en este caso de un equipo, y entre la atmósfera se conoce como tiro, ¿no? Era lo que les comentaba por acá. Hoy ya tengo una figurita para que no me anden diciendo que dibujo feo. Sí, dibujo feo, perdónenme. Ese día nada más era como a mi imaginación. Bueno, si nosotros por ejemplo tenemos aquí la chimenea, y aquí tenemos la base de la chimenea, y acá tenemos la temperatura ambiente, pues obviamente tenemos una diferencia en este caso de presión. ¿Sale? A la diferencia de presión debido a la diferencia de temperaturas y debido pues, obviamente a la diferencia de densidad, nosotros le llamamos tiro. Entonces, justamente es lo que vamos a estudiar nosotros, la parte del tiro, ¿sale? Bueno, entonces el tiro es necesario porque nosotros necesitamos que el aire, en este caso, y los gases de combustión, pues entren y salgan del generador de vapor, ¿sale? Entonces, para que el aire entre, va a venir por acá, vamos a tener mi generador de vapor, vamos a llevar a cabo la combustión en el horno, después el exceso de aire va a salir junto con los gases de combustión y yo necesito que salgan por algún punto. Entonces el tiro siempre es necesario porque si no tuviéramos una diferencia de presión, el hecho de que no tengamos una diferencia de presión indica que no hay movimiento, en este caso en pues el generador de vapor, ¿sale? Y en general, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, fenómenos de transporte. En este caso, por ejemplo, lo que es el principio para lo que es la parte de la ecuación de Newton, ¿no? Para que un fluido, o sea, así de manera muy sencilla, para que yo pueda tener movimiento en un fluido, debe de existir pues una diferencia de presión, siempre. Entonces, esta diferencia de presión le vamos a llamar tiro. Si no existe una diferencia de presión, entonces no vamos a poder mover el fluido, que en este caso es el aire, que es el aire de entrada, y después, en este caso, los gases de combustión. Y los gases de combustión, pues obviamente ya contienen la parte, pues, del aire, ¿sale? Entonces, ¿es necesario el tiro? Sí, siempre es necesario porque si no tenemos esa diferencia de presión, insisto, nosotros no vamos a tener movimiento dentro de en este caso, generador de vapor, ¿sale? Bueno, entonces, como no vamos a tener arrastreo, como no vamos a tener prácticamente ese movimiento, pues entonces se quedaría como que la parte pues ahí atascada, ¿sale? Bueno, habíamos quedado el jueves pasado que el tiro puede ser de dos tipos. En este caso puede ser tiro natural o en este caso mecánico. El primero, que en este caso se refiere a la parte del tiro natural, se produce térmicamente, es decir, por diferencia de temperaturas. Habíamos quedado que en este caso, para que yo pueda producir un tiro natural, se llama como efecto chimenea. En este caso, cuando nosotros tenemos dos gases diferentes o un mismo gas, pero a diferente temperatura, vamos a tener dos diferentes temperaturas, ¿no? Una temperatura, en este caso, baja, ¿no? Y en este caso, una temperatura alta. Y como tenemos diferencias de temperatura, tenemos diferencia de densidades. En este caso, la densidad de este gas, ¿no? Va a ser, pues obviamente, alta. Y la densidad de este gas va a ser, en este caso, baja. Entonces, el tiro natural se produce justamente por diferencia de densidad. Que en este caso va a ser prácticamente por lo que habíamos platicado del empuje. El fluido que tiene mayor densidad empuja al fluido que tiene menor densidad. Y entonces el fluido pues empieza a mover. Es una diferencia en este caso de densidades. Y en este caso ese sería el tiro natural. Es el tiro que se produce, pues en este caso, térmicamente, ¿sale? Gracias a la diferencia de temperaturas. Ahorita tengo otro esquema que vamos a poder, pues, checar y revisar. Bueno, el segundo, pues prácticamente se produce mediante inyectores de vapor, o sea, mediante meter otro fluido para que se pueda mover, o en este caso, pues, ventiladores, ¿sale? Es decir, nosotros lo vamos a crear, pues, como lo dice aquí, ¿no? Mecánicamente, el tiro es mecánico. Entonces vamos a platicar el día de hoy del tiro natural. Vamos a ver cómo se calcula la altura, en este caso de la chimenea, ¿sale? Y en este caso también vamos a platicar posteriormente, yo creo que la siguiente clase, sobre el cálculo de la parte de los ventiladores, que la verdad es muy sencillo. Ok, bueno, ahora hay que entender nosotros de manera muy sencilla que cuando nosotros generamos un tiro por diferencia de temperatura, pues obviamente tenemos que mantener esa temperatura, ¿no? Porque si nosotros, no sé, vamos a pensar que los gases de combustión se encuentran a 300 grados y la temperatura ambiente se encuentra a 20 grados, tenemos una temperatura de ebullición bastante interesante, una diferencia de temperaturas bastante interesante.
Entonces, si nosotros alcanzamos el equilibrio térmico, va a haber pues prácticamente ninguna diferencia de densidad, porque entre más se acerquen las temperaturas, las densidades que nosotros vamos a tener prácticamente son iguales. Y recuerden que el tiro, en este caso natural, se da por diferencia de densidades. Entonces debemos de tener mucho cuidado en la parte del diseño en cuanto a que las temperaturas se mantengan pues prácticamente no constantes, pero que sí no haya un acercamiento en cuanto a la temperatura del ambiente y la temperatura en este caso de los gases de combustión. Bueno, ahora nosotros tenemos que como tal vencer pues obviamente pérdidas en este caso de energía. Estas pérdidas de energía, así como lo vemos por ejemplo en flujo de fluidos, se dan pues por la rugosidad del material, porque tenemos accesorios, porque tenemos, bueno, N resistencias, ¿sale? Normalmente las resistencias que se encuentran en un generador de vapor y que son pues obviamente opuestas al aire, por eso se llaman en este caso resistencias, son por ejemplo obviamente los dos ductos, que serían en ese caso pues las tuberías, ¿no? Que en ese caso normalmente son ductos, la parte de la chimenea, los pasos de los gases, pantallas de deflector, bueno, las que están aquí, ¿no? Prácticamente. La caldera, el sobrecalentador, el precalentador, o sea, todos los equipos que están en mi generador de vapor, todos ellos me van a producir en este caso pérdida de tiro. Ajá. Entonces es importante que nosotros cuantifiquemos la pérdida del tiro para que como tal nosotros podamos en este caso pues remediar esa pérdida, ya sea en función de un ventilador o en función de la altura de la chimenea, dependiendo de cuánto me dé el cálculo de uno u otro. En este caso pues vamos a optar por, no sé, la chimenea, o vamos a optar por la parte del ventilador, inclusive vamos a optar inclusive en algunos casos por los dos. Pero yo tengo que entender lo siguiente, ¿no? Dentro del generador de vapor, o sea, por ejemplo, el aire pues obviamente va a generar, es un fluido, ¿no? Y como tal pues obviamente va a tener pérdidas de energía. En este caso, pues por razones, en este caso, pues naturales, en este caso, ¿no? Porque está en contacto con los ductos, está en contacto con los equipos. Los gases de combustión también, pues obviamente, vuelvo a lo mismo, son fluidos y en este caso vamos a tener pérdidas. Entonces, tenemos que cuantificar todas las pérdidas que tenemos en el generador de vapor. Estas pérdidas, normalmente, pues, o ya me las van a dar, en este caso va a ser por, en este caso, caídas de presión, o en este caso las tengo que cuantificar, así como lo hacía en flujo de fluidos, que en este caso es con la parte de, ¿qué es? Fanning, ¿no? En este caso, que es con el diagrama, ¿no? O con el factor de Darcy, ¿no? Entonces prácticamente es como lo vamos a hacer. Bueno, ahorita les voy a mostrar más o menos esto. Bueno, ahora vamos a hablar ahorita un poquito de la parte del tiro natural. Lo que les comentaba, la diferencia de presión denominada tiro natural, en este caso se va a producir prácticamente por lo que tenemos en la parte de la chimenea, ¿sale? Nosotros vamos a tener en la parte de afuera temperatura ambiente, es decir, más o menos por acá. Vamos a tener justamente la cuestión del aire, tenemos una temperatura ambiente, vamos a ponerla por acá, temperatura ambiente, que es la temperatura pues obviamente del aire, y nosotros vamos a generar pues justamente energía en la parte pues obviamente del horno. Bueno, aquí el horno pues obviamente no se ve, pero pues prácticamente aquí va a estar, ¿no? Entonces va a entrar aire por acá, ajá, y aquí se va a llevar a cabo la combustión, y cuando se lleva a cabo la combustión, nosotros vamos a tener de este lado pues la masa de los gases de combustión, ¿sale? Y obviamente los gases de combustión pues van a estar tocando la parte del economizador, sobrecalentador, bueno, van a seguir toda esta parte, ¿no? El precalentador de aire, bla, 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 y vamos a llegar hasta este punto que es la base de la chimenea, ya sea mediante ductos o bueno, o sea, normalmente el generador de vapor está conectado por medio de ductos a la parte de la chimenea. Y entonces, en el momento que nosotros, de hecho esta figura también la tengo explicada en otra diapositiva, pero nosotros pues prácticamente lo que tenemos aquí, antes de estar generando vapor o antes de empezar o de llevar a cabo la combustión, en este caso pues es aire. Todo lo que tenemos aquí pues es aire, ¿sale? Pero pues obviamente este aire se encuentra a una temperatura ambiente. Y en el momento que se pone en contacto con la parte de los gases de combustión, pues vamos a tener que los gases de combustión pues van a empezar a subir, ¿sale? Los gases de combustión van a empezar a subir y claro, por diferencia de densidad, los gases de combustión van a ser expulsados, ¿de acuerdo? Ahorita voy a ver y ahorita voy a poner en este caso la otra diapositiva. Pero lo que hay que entender es que prácticamente nosotros vamos a desplazar pues obviamente los gases de combustión por diferencia de densidad, porque esta está a una temperatura ambiente y esta se encuentra a una temperatura más o menos que se encuentra en el ducto,
Y ya cuando nosotros encontramos una parte como, no sé, llamamos como, no es equilibrio, porque en este caso, digamos, una vez que se ponen en contacto, prácticamente, por ejemplo, el aire que nosotros tenemos en la parte de la chimenea, que sería esta parte de acá, el aire, tiene en este caso una mayor densidad y los gases de combustión quedarían más o menos así. Digo, esto es una aproximación, claro, porque todo esto está en este caso combinado, pero nosotros vamos a generar un empuje en la chimenea de manera que la columna de aire va a empujar en este caso a la parte de los gases de combustión por diferencia de densidad. Nosotros tenemos algo muy importante. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la temperatura de la chimenea, ¿no? Que en este caso es cuando ya tenemos la salida de, en este caso, de los gases. Y aquí tenemos la temperatura del ducto, la temperatura de la base, en este caso de la chimenea. La temperatura de la base no es la misma que la temperatura de la chimenea. Son diferentes temperaturas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Porque obviamente esto es antes de que se ponga en contacto con el aire ambiente, por así decirlo. Y esto es una vez que se pone en contacto con el aire ambiente. Y esto pues resulta en este caso la parte del tiro. Esto que nosotros vemos aquí o lo que intento dibujar aquí es justamente la representación de por qué en este caso existe un tiro. El tiro justamente es la diferencia de densidades que tenemos entre las dos, obviamente, columnas como tal. Esta es columna de aire y esta es la columna de los gases de combustión. Para que nosotros podamos como tal pues llevar a cabo o para que esto se pueda como tal cumplir, debemos de recordar dos cosas. Debe de existir una diferencia de temperaturas. En este caso la temperatura ambiente contra la temperatura de la chimenea. Ajá. Y nosotros debemos de tener una chimenea lo suficientemente alta y pues obviamente también para, bueno, con el diámetro correcto para que esto pueda suceder. Porque por ejemplo, si yo tengo una chimenea más chaparrita, en este caso pues no le va a caber la misma cantidad de gas de combustión y la misma cantidad de aire. Entonces, si yo tengo una chimenea más chaparrita o más chiquita, entonces la masa de aire pues no va a poder empujar a la misma cantidad de gas de combustión. ¿De acuerdo? Es algo que yo tengo que checar. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, sigo de este lado. Dice, el tiro natural no consume energía mecánica. Bueno, es algo obvio. Ajá, es decir, no tengo ningún ventilador, sino que ocurre en este caso por diferencia de temperatura, solamente por diferencia de temperatura, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo se va a utilizar una chimenea, ¿no? O ¿cuándo vamos a ocupar un tiro natural o solamente un tiro natural? Bueno, nosotros vamos a ocupar un tiro natural cuando, en este caso, la producción de vapor no sea tan alta y no sea tan rápida, ¿de acuerdo? Aquí lo dice, está indicada para centrales pequeñas en donde no hay una variación importante de carga o en donde no hay una producción considerable de vapor. Ok, la primera. Esto es importante porque dependiendo de la masa de vapor que nosotros vamos a producir, es decir, no sé, no es lo mismo producir 20.000 kilogramos, 20.000 kilogramos, 20.000 kilogramos cada hora, ¿no? Que producir 20.000 kilogramos, bueno, perdón, 20.000 kilogramos por día. Ajá, entonces, si nosotros tenemos una producción por ahí, pues no tan considerable, ahorita, de hecho, aquí está la superficie de calefacción, kilogramo día, o sea, no es lo mismo producir, por ejemplo, 20.000 kilogramos por hora a 20.000 kilogramos por día, o sea, no es lo mismo. Entonces, a lo que se refiere aquí prácticamente es, ¿sabes qué? Tú puedes ocupar un tiro natural, o en este caso exclusivamente solamente una chimenea, si lo que vas a producir de vapor no es algo considerable. Es decir, si nosotros no producimos tan rápido esa misma masa de vapor, ¿no? O prácticamente para que no se vea nada más como, digamos, algo meramente como teórico, o en este caso subjetivo. En este caso, se recomienda utilizar un tiro natural cuando la superficie de calefacción, en este caso, sea menor a 270 metros cuadrados. Si nosotros tenemos una superficie de calefacción menor a 270 metros cuadrados, nosotros fácilmente podremos utilizar, en este caso, la parte del tiro natural, es decir, solamente una chimenea, ¿sale? Entonces, de no ser así, de tener que producir, en este caso, una mayor cantidad de vapor, que esto se ve reflejado en la parte de caballos caldera o en la parte de superficie de calefacción, se va a preferir, en este caso, utilizar, pues obviamente, un tiro natural. Entonces, justamente este de aquí, este factor de aquí,
es muy importante, ¿no? Para como tal determinar, oye, pues se prefiere en este caso un tiro natural o se prefiere que le pongamos ventiladores o algo por el estilo. Porque por ejemplo aquí estamos viendo, o al menos lo que me dice mi esquema, es que el aire entra solito, ¿no? El aire entra solito, entra aquí en este caso al horno, salen los gases de combustión y con ese mismo o esa misma inercia que lleva logra llegar a la base de la chimenea y luego logra salir los gases de combustión así solitos, con el mismo empuje que nosotros tenemos. Ajá. Obviamente se tienen que cuantificar las pérdidas y todo eso, pero al menos en la parte teórica esto sucede solito, sin la ayuda de nadie. Ajá. Si nosotros tenemos una producción mayor de vapor, lo que pues en este caso va a provocar, esto es muy sencillo como de pensar, oye, es que si nosotros necesitamos una mayor masa de vapor, entonces nosotros automáticamente eso se va a ver reflejado en la parte del calor, obviamente que va a estar en la caldera y por lo tanto el calor que en este caso necesitamos totalmente para el generador de vapor y esto se va a ver reflejado en la parte de el calor que nosotros necesitamos generar en el horno. Ajá. Y por lo tanto, si aumentamos la masa de vapor, vamos a tener que aumentar el calor en el horno. Y si nosotros como tal necesitamos aumentar el calor en el horno, ¿en qué se va a ver reflejado? Si necesitamos más calor en el horno, ¿qué más necesitamos como tal? ¿Quemar más combustible? Quemar más combustible. Combustible. Exacto. Y si nosotros quemamos más combustible, ¿qué necesitamos también? Vamos a estar creando más masa de gases de combustión, ¿no? Aparte de, vamos a estar Se generando necesita más aire. Ajá, vamos a tener más aire, ¿no? Más aire, más de todo prácticamente. Entonces, si nosotros ya como tal vamos a aumentar la capacidad de mi generador de vapor, pues obviamente yo tendría que meter, ¿no? Como tal, más aire. Entonces, naturalmente, vamos a poder acarrear, o más bien se va a poder meter o arrastrar solito, cierta cantidad de aire. Y esto va a ser dependiendo de lo que nosotros me recomienden, ¿no? Que en este caso es este factor. Pero si nosotros necesitamos, en este caso, trabajar con una mayor masa de vapor o con una mayor producción, más bien, si nosotros necesitamos una mayor masa de producción de vapor, entonces nosotros tenemos que meter por aquí, pues obviamente un ventilador, ¿no? Ventilador por aquí, o inclusive tenemos que poner un ventilador por acá, ¿no? Algo por el estilo, para que, en este caso, pueda, como tal, meter más aire. Y entonces, aparte de que mete más aire, yo le meto energía para que pueda vencer de manera más sencilla todas las resistencias y para que pueda salir, obviamente, los gases de combustión más rápido. Porque, insisto, si nosotros necesitamos una mayor producción de vapor, necesitamos mayor cantidad de combustible, vamos a necesitar mayor cantidad de aire en el horno y obviamente, insisto, puede ser que sea más rápido o más lento. Entonces, en función obviamente del gasto, que está en función del tiempo, nosotros vamos a tener que ayudar o como tal, pues dejar las condiciones como tal intactas. Entonces es muy importante que si nosotros tenemos como tal una superficie de calefacción mayor a 270, pues prácticamente nosotros tenemos que utilizar un tiro mecánico, que es decir, utilizar ventiladores como tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que es el tiro natural como tal? Sí, profe. Ok, ahora, Profe. no sé si ustedes puedan comprender para qué quiero la chimenea. Es más, ¿qué pasaría si aquí no hay chimenea? Si yo no tengo chimenea, ¿qué pasa? Pregunta. Los gases de combustión no se irían hacia arriba. Ok, ponle que sí, o sea, sí sale. Mande, pero, ajá, escucho. Como tal, no se ahoga el sistema. Puede ser que se ahogue el sistema, o sea, puede ser que se ahogue el sistema. Entonces, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿cuál es la función de la chimenea? O sea, como tal, ¿cuál es su función? ¿Cuál es? Así, a grandes rasgos. Pues en este caso, la función a grandes rasgos de la chimenea es que nosotros captemos cierta cantidad de aire, ¿no? Aire. ¿Para qué? ¿Para qué quiero captar cierta cantidad de aire? ¿Para inducir el tiro o Ajá. provocar el tiro? Exacto. Para que el aire empuje a los gases de combustión. Ese es el chiste de la chimenea. O sea, es como tal tener
en este caso, un depósito que no, bueno, que sí viene siendo un depósito, pero no lo quiero ver así. Pero un lugar, o tener un lugar en donde yo pueda tener aire, y también los gases de combustión. Pero justamente esta cantidad de aire que nosotros vamos a tener aquí va a ser al final quien va a empujar y quien va a vencer a la parte del tiro, ¿no? Más bien lo que va a provocar el tiro. Como tal, para eso es la chimenea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende cuál es la función de la chimenea? Sí, profe. Ok, entonces vuelvo a repetir. Como tal, nosotros antes de estar como tal trabajando, pues todos los equipos, todos tienen aire, todos absolutamente tienen aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta columna, pues en este caso contiene aire. Entonces, si yo no tuviera esta columna como tal, entonces, pues obviamente nada más tendría, pues obviamente aire el sistema como tal. Entonces aquí, lo que insisto, la función primordial de la chimenea es como tal generar el empuje para que el aire, o sea, guardar como cierta cantidad de aire para que ésta pueda empujar a los gases de combustión. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí se entiende la función de la chimenea? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. sale pues. Ahora, bueno pues, la chimenea. La chimenea es una estructura en este caso que puede ser de ladrillo, acero, concreto reforzado y cuya función pues obviamente es expulsar los gases y los humos o los gases de combustión como tal. Bueno, también se ocupan por ejemplo chimeneas para cuando queremos expulsar pues por ejemplo, no sé, algunos gases de alguna reacción o en este caso pues simplemente pues ver la parte que expulse por ejemplo el vapor, ¿no? Aunque normalmente siempre es para gases de combustión como tal, ¿no? O al menos lo que estamos viendo pues se dirige a la parte de gases de combustión. Normalmente pues tiene una forma cónica o en este caso troncocónica, ¿sale? Y más o menos pues es la estructura que tenemos por acá, ¿sale? Bueno, ahora, es muy importante como tal entender que nuestra torre, o más bien, pues sí es una torre, ¿no? Que en este caso mi chimenea, siempre como tal, pues vamos a estar sacando pues obviamente la masa de los gases de combustión, que en este caso va a ser mg. Es muy importante que yo cheque si mis gases de combustión son aceptables según la norma vigente. Bueno, no solamente es en este caso pues obviamente sacar los gases por sacarlos, es muy importante checar las composiciones que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, ahora, los materiales más comunes, que en este caso obviamente hay más, pero las más comunes en este caso para chimeneas industriales altas, en este caso son ladrillo o tabique, que también es tabique, ¿no? Acero y concreto reforzado. Normalmente, digamos, bueno, hace mucho, si leen por ejemplo la historia de las chimeneas o demás, pues las más comunes, en este caso en la parte doméstica y demás, pues obviamente son las de ladrillo. Sin embargo, van a presentar problemas en cuanto a la... Esto ya es como de civil, ¿no? Pero por ejemplo, las chimeneas de ladrillo presentan un problema en la parte estructural. Porque recuerden, nosotros como tal, y no sé si de chiquitos lo hicieron, pero no sé, cuando poníamos un montón de bloques, o de grandes, ¿no? Todavía, si han jugado Jenga o algo por el estilo. Cuando nosotros formamos una estructura de este tipo y lo hacemos por bloques, pues lo que va a pasar es que va a haber un problema en la estabilidad, ¿no? Entonces, hablando de ladrillos o tabiques, pues obviamente estos se tienden a agrietar. Entonces, pues obviamente vamos a tener, en este caso, pues pérdidas por aquí, pérdidas por acá. Y recuerden que aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos que mantener, o debemos de tratar de mantener, en este caso, constante, o al menos no tan diferente, la parte de las temperaturas con las que vamos a trabajar. Porque recuerden, la parte de las chimeneas o la parte del tiro funciona porque tenemos diferencia de densidad. Ajá. ¿Y por qué tenemos la diferencia de densidad? Porque tenemos diferencia de temperatura. Entonces, si nosotros como tal no tenemos el recubrimiento o no tenemos en este caso la estructura correcta o no tenemos como tal pues la construcción correcta, vamos a tener muchas pérdidas por ahí. Bueno, anteriormente se hacían de ladrillo o en este caso de tabique. Después muchas pasaron a ser por ejemplo de acero, pero el acero pues obviamente presenta corrosión pues ahí más o menos rápida y tiene otra desventaja. El acero por ejemplo, bueno, volvemos a lo mismo. No sé si lo imaginen, pero por ejemplo si es de acero, a diferencia de la tabique, la estructura que tenemos aquí es una sola estructura. Entonces, cuando es una sola estructura, ¿qué creen que le afecta a una sola estructura? O es más a una chimenea en general. O sea, porque esto nosotros lo vemos desde el punto de vista
por ejemplo, de diseño. Ajá. No nos metemos, a mí me gustaría meterme más, por ejemplo, con la parte física, pero pues obviamente no nos daría tiempo. Y aparte no tengo los conocimientos al 100% porque no soy ingeniero civil, pero pues mínimo sé qué es lo que pasa. ¿Qué creen que pase cuando una chimenea de acero es muy alta? Porque obviamente todo esto es una sola o casi un solo tramo. ¿Qué le pasa? ¿O con qué problemas vamos a tener cuando es una chimenea de acero? Más o menos. ¿O ustedes qué creen que pase? ¿Con qué tengo que tener cuidado? Si es una sola estructura. ¿Qué creen que le afecte a la chimenea? ¿Qué creen? Que se deforme. Pero ¿por qué? O sea, digamos que fuera de nuestro diseño, ¿qué creen que le pueda afectar o que tengo que checar bien? Por ejemplo, una de esas es la cimentación, ¿no? La cimentación es muy importante, claro, para cualquier tipo de chimenea. Porque, pues obviamente los sismos le afectan, se puede caer, pero por ejemplo, ¿qué más? No sé si han visto qué pasa con estructuras muy altas de repente. Hay una fuerza a considerar que luego no consideramos y luego ahí estamos padeciendo bastante. ¿La del viento, profe? Sí es, la del viento. Cuando nosotros tenemos estructuras muy altas, sobre todo de acero, el viento es muy importante en este caso a considerar. Digo, esto es en la forma de estructuras. O sea, nosotros no nos metemos a estructuras ni nada, porque insisto, no creo que tengamos la física suficiente para poder meternos por ahí. Que sería bueno, ¿no? Pero bueno, eso lo ve un civil, o inclusive un civil más que nada, ¿no? Pero bueno, es importante que también, no sé, de repente dicen, ¡ay! Me salió una chimenea de 600 metros. Ah, caray, pues pone que hay de 300, 400, 200, o sea, pero entre más alta, la estabilidad para que tú la puedas, en este caso, pues obviamente simbrar, o en este caso cimentar, pues es difícil, o sea, sí se puede, pero pues es muy difícil. Y entonces les digo, si alguna vez han jugado Jenga o alguna vez jugaron de chiquitos con bloques o con Lego, entre más ponían bloques y hacen más y más y más y más grande, ¿qué es lo que pasaba? Como que entre más grande es la torre, no sé si lo veían, pero como que se empezaba como a deformar o como en este caso pues irse a un lado u otro. No sé si me entiendan a lo que me estoy refiriendo. Y eso que son por bloques, ¿no? Los Legos o en este caso con, no sé, bloques de construcción. Entonces, si es de una sola estructura, como en este caso el acero, pues también vamos a tener problemas por ahí. Bueno, los más comunes actualmente son de concreto, ¿sale? Son de concreto reforzado. De todas formas, por ahí también tenemos que tener mucho cuidado con la altura, en este caso que estamos generando. Si por ahí, ese dato no lo tengo en este momento, eso lo tendría que checar con los límites permisibles, pero hay una altura determinada en este caso, ¿no? Por ejemplo, creo que son casi 350 metros, no me crean, en este caso no tomen como algo absoluto porque no tengo el dato exacto, pero si tu torre, en este caso resulta ser muy alta, primero, pues obviamente, pues para poder, por una chimenea, para que tú puedas, en este caso, instalarles, bueno, me voy a gastar tanto, ajá, entonces una forma de que la chimenea que se ocupa pues no sea tan alta, pues es, obviamente, pues esas pérdidas, pues compensarlas con ventiladores. Entonces a la hora de que le pones ventiladores, pues obviamente ya no tienes que construir como tal la chimenea tan alta. Es algo que tenemos que ir obviamente checando. Pero bueno, como tal, nosotros tenemos más o menos esta parte de acá. Bueno, ahora, normalmente la chimenea, pues obviamente, bueno, esta es otra figura, es la misma figura, pero ya la tengo como un poco acotada. Nosotros vamos a calcular justamente pues la parte de la altura, ¿no? Que en este caso pues normalmente es de donde tenemos la parte de las entradas de los humos o del ducto, o donde en este caso tenemos como tal, ¿no? Pues la parte de el fluir, en este caso de los gases, ajá, y es lo que vamos a calcular, nuestra altura. Ahora, es importante entender que, por ejemplo, esta parte de la chimenea está conectada a mi generador de vapor, les digo, en este caso por ductos, ajá. Entonces nosotros vamos a tener como tal, pues una temperatura aquí y luego una temperatura por acá, que son dos diferentes temperaturas y que normalmente ahorita vamos a platicar de ellas. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, sale. Ahora, lo que yo les comentaba, antes de que nosotros estemos trabajando, nosotros tenemos pues obviamente toda la columna de aire por acá.
La columna de aire se encuentra posiblemente en una temperatura ambiente. Esa temperatura ambiente pues son 25, 20 grados, 23, dependiendo en donde nos encontremos, ¿sale? Y normalmente pues les comentaba, de los ductos nosotros vamos a tener en este caso pues la conexión justamente a mi chimenea. Aquí voy a tener una temperatura que se llama temperatura TD, o temperatura TB, temperatura de la base de la chimenea, así se llama, temperatura de la base de la chimenea, o temperatura en los ductos, y nosotros cuando prácticamente estemos ya pues echando a andar la parte de nuestro generador de vapor, vamos a tener la temperatura en la chimenea. La temperatura en la chimenea sería pues más o menos una temperatura media que nosotros medimos como por acá, ¿de acuerdo? O inclusive, bueno, que prácticamente aquí sería checar dónde ponemos en este caso el sensor, pero pues se puede recomendar aquí, ¿sale? Que es donde tenemos como tal la temperatura, bueno, más, no le podemos decir como la más baja, es la más baja después del intercambio. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a perder energía, porque pues se pone en contacto pues obviamente la columna de aire y se pone en contacto pues obviamente con la parte de la chimenea. Esto nosotros pues obviamente dependiendo del material vamos a tener una menor o mayor temperatura. De hecho están de este lado. Cuando nosotros tenemos una chimenea de concreto o ladrillo, esto es de manera empírica, o sea no se cumple exactamente siempre, pero es una aproximación que vamos a utilizar aquí. También hay otro tipo de fórmulas, de hecho se me olvidó colocarlas, pero igual se las pongo en la siguiente clase. O sea, dependiendo la investigación que se haga, o dependiendo en este caso lo que se lleva a cabo en la práctica, es lo que se tiene. Y casi todas esas ecuaciones son empíricas, casi todas son empíricas. Entonces las que nosotros vamos a manejar aquí va a ser así de fácil. La temperatura de la chimenea, o la temperatura en este caso que nosotros vamos a ocupar para calcular la densidad, va a ser 0.9 de la temperatura en el ducto, que es esta de acá, o la temperatura en la base. Claramente la temperatura del ducto o la temperatura de la base de la chimenea es una temperatura más alta, ¿de acuerdo? Y luego, dependiendo si es concreto o en este caso acero, voy a tener una temperatura mayor o menor. ¿Por qué, por ejemplo, para una tubería? Sí, pues para una chimenea de acero, la temperatura en la chimenea es menor a una chimenea que es de concreto ladrillo. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor es más fácil en el acero, ¿no? Por ser un metal, ¿no? En este caso es más fácil transferir energía, en este caso en un metal. Y aparte, los ladrillos y el concreto pues también tienden a ser materiales, en este caso refractarios, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, de hecho, si vemos la figurita, ¿no? Por ejemplo, este es para una tubería de acero, tenemos el acero y luego aquí dice revestimiento de ladrillo, ¿no? Prácticamente por ser un material como tal refractario. Entonces es importante, bueno, al menos apuntar esto, porque hablando acerca de los exámenes y demás, esta es la consideración empírica que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que a mí me den la temperatura en el ducto, aquí, ¿no? Aquí, la temperatura de entrada o en la base de la chimenea. Y claramente nosotros tenemos que ocupar la temperatura de la chimenea para poder hacer los cálculos como tal. Siempre se ocupan la temperatura de la chimenea para poder calcular la densidad, en este caso de los gases de combustión, no la temperatura del ducto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Ahora, no vayan a despejar mal, porque obviamente la temperatura del ducto, en este caso, tiene que ser mayor a la temperatura de la chimenea, porque nosotros vamos a desprender energía y obviamente por cada, en este caso metro, o por cada, no por cada metro, ¿no? Sino en este caso por cada sección de longitud que nosotros tengamos, pues obviamente vamos a ir disipando energía y vamos a tener pues transferencia de energía. Entonces, pues por eso la temperatura en la chimenea es diferente a la temperatura del ducto, la temperatura de la base. No se les vaya a olvidar esta cuestión, porque a veces por despejar mal o por recordar mal la fórmula, en este caso hacen pues un despeje erróneo. Pero pues hay que usar la lógica, lo que yo siempre les comento. O sea, no se lo graben de memoria, ¿no? Quizás el factor sí, pero en cuanto a la parte de la chimenea tiene que ser una temperatura menor, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos a la base de la chimenea, tenemos cierta temperatura que, bueno, después de transferir en el sobrecalentador, en el precalentador, en el economizador, o sea, después de que se mantiene en contacto con ciertas partes del equipo que es el generador de vapor, tenemos cierta temperatura. Y después que nosotros tenemos el contacto, pues obviamente con el aire, que de hecho lo tenemos siempre en contacto, ¿no? Pero en este caso, cada que nosotros subimos un poco por la chimenea, vamos a tener un diferente valor de temperatura. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Queda claro?
Sí, profe, disculpe, ¿para qué dijo que se usaba la temperatura de chimenea para sacar la La densidad? densidad y demás, ahorita lo voy a poner, pero, o sea, los cálculos que vamos a hacer en la chimenea son con la temperatura de la chimenea. O sea, práctica, y digo, es algo obvio, ¿no? Pero aún así lo mencioné. O sea, la del ducto es antes de entrar a la chimenea. Y todo lo que hagamos de cálculos de la chimenea, es decir, para la altura y demás, yo voy a ocupar la temperatura de la chimenea. Sí, ahorita pongo los cálculos que están en la siguiente diapositiva. ¿Va que va? Sí, profe. Sí, profe. Ok, por ejemplo, algo que nosotros tenemos que visualizar es, ok, sí, la chimenea pues es una construcción, en este caso troncocónica, y tenemos que ver cómo la podemos relacionar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría? Digo, vamos a imaginarnos, en este caso, de cosas muy sencillas. Si nosotros tuviéramos una mayor área, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, una chimenea más grande, ¿qué creen que pasaría? Porque en ese caso, si se fijan al principio, bueno, una de las definiciones de chimenea es que es un dispositivo delgado, ¿no? Creo que sí lo puse por acá. Por acá está. Espérame tantito, déjeme ver dónde lo puse. Conocido, tiro, bla, 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 combustión. O lo puse por acá. No, estas son las pérdidas. Espérenme, Nada más quiero que lo pongamos por acá. Acá está. Es una estructura esbelta. O sea, es delgada. Ajá. A lo que se refiere, pues es que tiene una sección, pues no muy grande. Ajá. ¿Por qué? Bueno, es justamente la pregunta que les voy a hacer aquí. ¿Por qué una chimenea no puede ser así gorda o en este caso muy gruesa? ¿Por qué creen? ¿Qué pasaría si la sección transversal o el área como tal fuera un área más grande? ¿Qué creen que pasaría? ¿Podría ser que la velocidad del paso sería menor? La velocidad del paso va a ser menor, ¿de acuerdo? Uno obviamente tiene que ver con la velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad baja, y esto pues obviamente es de flujo de fluidos, ¿no? Entre más grande sea el área, pues obviamente la velocidad baja, y entonces, pues nosotros no vamos a poder circular tan rápido los gases. Hay otra cuestión, ¿qué más? Aparte de la velocidad. ¿Sería un inconveniente para el tiro, profesor? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sé. No, pues sí, pero ¿por qué? Sí, obviamente me va a causar problemas en el tiro, pero ¿por qué? Es como que los gases se quedarían como atrapados, ¿no? Que se expanden, ¿no, profe? Lo que va a pasar es que uno pensaría, ¿No es la presión? uno pensaría que, por ejemplo, mira, voy a hacer la chimenea de tal forma que voy a dejar que entre un montón de aire, ¿no? Ok, pues sí. ¿Para qué? Pues para que yo pueda empujar o pueda generar un tiro mayor porque tengo más aire, ¿no? Como tal. Ok, sí estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos más gasto de aire? Por ejemplo, algo provoca. ¿Qué va a provocar si nosotros tenemos una mayor cantidad de aire? Sí hay inconvenientes con el tiro, pero ¿por qué? Vamos a pensarlo así. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, no sé, vamos a pensar un vaso de agua. Es un vaso de agua de medio litro, de 500 mililitros. Pum. Entonces a este vaso de agua le caben 500 mililitros. Y de repente yo, por ejemplo, le voy a poner 250 mililitros. 250 mililitros de agua caliente. Ajá, agua caliente. Y luego le voy a poner 250 mililitros. 250 mililitros de agua fría. Ok. Sale. Ahora, por acá voy a tener un vaso. No, más un vaso, no. Un garrafón. Un garrafón de 20 litros. Ajá. Entonces, en este garrafón de 20 litros voy a colocar la misma cantidad de agua caliente. Ajá. Voy a poner 250 mililitros de agua caliente. De agua caliente. Y voy a colocar, pues en este caso el resto, ¿no? Porque es el garrafón, que serían 19.75 litros de agua fría. La pregunta es, si nosotros, mi agua fría se encuentra, no sé, a 20 grados. 20 grados.
Y esta por acá, esta está a una temperatura de 80 grados, el agua caliente. 80 grados. Digo, que obviamente quizás no se vea la exageración, o quizás sí. Y esta igual, esta está a 20 grados, el agua fría, 20 grados. Y esta acá va a estar a 80 grados. ¿En dónde voy a tener problemas con la temperatura final? ¿O en dónde la temperatura final de ambas fases va a ser más baja? Que nomás es una sola fase, por cierto, pero... En el de 20 días. Va a haber transferencia de calor, entonces ya sería lo que había comentado hace rato, ¿no? Sí. Y ya no había una diferencia de densidad. Exacto. Vamos a pensar en que cuando nosotros estamos hablando de la chimenea, bueno, ya la borré. Cuando nosotros estamos hablando de la chimenea, pues obviamente es esbelta para que entre cierta cantidad de columna de aire y para que, como nosotros tenemos 300 grados de chimenea y 25 de temperatura ambiente, tengamos una densidad por aquí, pues obviamente, pues que se esté como tal, para que una cantidad de aire ambiente, de manera que no alcance el equilibrio térmico. Ajá. Porque obviamente si alcanzo el equilibrio térmico, pues entonces las dos, como tal, pues obviamente tanto los gases de combustión y el aire ambiente, pues se encuentran a la misma temperatura. Claro, algo que tengo que entender que, por ejemplo, la chimenea no es un dispositivo cerrado. Si este fuera un dispositivo cerrado, claro, en algún momento yo voy a tener equilibrio térmico, porque pues obviamente la temperatura ambiente y la temperatura de la chimenea pues se encuentran a diferente valor y hay transferencia de calor. Pero el hecho de que el dispositivo se encuentre cerrado, ¿no? En este caso, y que tengamos cierta cantidad de aire nada más, esto va a provocar que como tal nunca alcanzamos el equilibrio térmico, porque no van a estar el suficiente tiempo para que se pueda transferir toda la cantidad de energía. Ajá. Entonces, si nosotros hacemos una chimenea más gruesa, ajá, como tal, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí yo voy a tener una mayor cantidad de aire, ajá, y entonces entre más aire tenga, es más probable que en cuanto se toque con la masa de gases de combustión, transfiera más energía. Y entonces las temperaturas que yo tenga, ¿no? En este caso van a ser más parecidas y por lo tanto disminuya el tiro. Entre más diferencia tengamos en la parte de las temperaturas, el tiro va a ser más grande, por así decirlo, ¿no? Porque vamos a tener una mayor diferencia de densidad. Pero si yo dejo que en este caso entre más aire, pues obviamente voy a necesitar de menor tiempo para que en este caso alcanzamos el equilibrio térmico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso tienen que ser delgadas. Porque si las hago muy, pero muy gruesas, entonces voy a tener una mayor cantidad de aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende esa explicación de por qué físicamente tiene que ser delgada una chimenea? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sale pues. Ahora, vamos a cambiar esta parte. ¿Cómo se calcula la altura de una chimenea? Bueno, para empezar, nosotros necesitamos, primero que nada, calcular el tiro. Ajá. El tiro teórico, en este caso, son todas las pérdidas, o en este caso las pérdidas de energía en la parte del generador de vapor. Normalmente el tiro teórico, o en este caso las pérdidas totales, tienen que ver, por ejemplo, con las pérdidas que tenemos en el horno, las pérdidas que tenemos en el precalentador de aire, ¿no? Precalentador de aire. Las pérdidas que tenemos en la caldera, las pérdidas que tenemos en el economizador, las pérdidas que tenemos en el sobrecalentador, ajá, y luego las pérdidas que tenemos en el ducto, ajá. Entonces lo que nosotros tenemos que cuantificar es esta cantidad de pérdidas, ajá. Esta cantidad de pérdidas, pues obviamente, ya que la sumemos, va a ser el tiro que nosotros tenemos que compensar como tal. Entonces, este HT son las pérdidas totales, o en ese caso, el tiro como tal. ¿Se acuerdan cómo se calculaban las pérdidas? En este caso, el flujo de fluidos, ¿recuerdan? Más o menos, bueno. Yo aquí tengo una diapositiva que está aquí, ¿no? En flujo de fluidos nosotros ocupamos esta parte de acá, ¿no? En donde tenemos el factor de fricción, la longitud, el diámetro, y en este caso velocidad al cuadrado sobre 2g. Entonces, prácticamente las pérdidas nosotros las podemos cuantificar así, en accesorios, en equipos y demás. Entonces, prácticamente lo que yo voy a cuantificar como tal tiene que ser todas las pérdidas que nosotros tenemos
en mi equipo y que como tal tengo que vencer. Y para poder vencerlas, pues obviamente voy a calcular este valor de HT. Es muy importante que ustedes no se les olvide dos cosas. Transferencia de calor y flujo de fluidos son la base de nuestra carrera. Y son la base para que nosotros podamos entender lo que sigue. O sea, lo que sigue me refiero a lo que hay afuera. Porque como tal, uno pensaría, es que las chimeneas, ¿qué tienen que ver con flujo de fluidos? ¿O qué tienen que ver? No, pues tienen que ver un montón de cosas. Porque para poder calcular, por ejemplo, una bomba, ¿qué es lo que tenemos que cuantificar? Pues las pérdidas, la altura, o sea, todo eso. Ajá, por ejemplo, si ya cursan elementos de diseño o se están cursando elementos de diseño, en este caso, para poder calcular la potencia de una bomba, se tiene que cuantificar todas las pérdidas, todas las pérdidas. En cualquier equipo en donde nosotros queramos, como tal, generar un movimiento, tenemos que ver, bueno, cuáles son las pérdidas que hay y si las puedo, como tal, compensar. Aquí lo quiero compensar de manera natural, de manera construyendo una chimenea. Ajá. Pero también voy a ver que esas pérdidas se pueden compensar de manera artificial, que en este caso va a ser de manera, bueno, en este caso pues colocando un ventilador. Entonces yo tengo que entender que HT, o sea, el tiro como tal, son pérdidas de presión, ¿sale? Esas pérdidas de presión, en este caso las vamos a cuantificar. No sé si hoy me cansa el tiempo para cuantificar algunas o para hacer el cálculo de algunas, pero me van a decir, ¿sabes qué? Es que las pérdidas aquí son de tanto, las pérdidas de aquí son de tanto, las pérdidas de aquí son de tanto. Y si no, pues vamos a ocupar en este caso las cuestiones de flujo de fluidos para que podamos como tal cuantificarlas. Pero bueno, el punto es que el tiro teórico son las pérdidas totales, ¿de acuerdo? Son las pérdidas totales en este punto, aquí, en la base. Entonces, justamente las pérdidas totales, que es HT, o el tiro teórico, es lo que nosotros tenemos que vencer para que pueda salir como tal, pues obviamente los gases de combustión, o para que pueda salir desde el aire que emitimos y que este pueda salir por acá. Entonces por eso yo hace rato les preguntaba, ¿se entiende para qué es la chimenea? La chimenea se construye para que esto sea posible. Ajá. Porque si yo no construyo la chimenea, entonces yo no voy a poder compensar las pérdidas. Ajá. Entonces es importante como tal checar esto. Ahora, esas pérdidas normalmente me las van a dar en kilogramos sobre metro cuadrado, pero una forma, digamos, más común de poder, en este caso, tener la parte de las pérdidas es, por ejemplo, en lo que es milímetro, en este caso de agua, ¿no? Milímetro de agua. O en este caso en cualquier presión, porque son pérdidas de presión, ¿sale? Entonces solamente hay que aprender muy bien cuáles son las, como tal, las conversiones que hay entre estas dos. Entonces ahorita vamos a platicar bastante en cuanto al factor de conversión, porque ahí luego se les va el factor de conversión y por eso reprueban esta parte. O sea, no porque en realidad no conozcan cuál es su aplicación, sino porque, insisto, por aquí hay alguna cosilla que se les va. Entonces les digo, la parte de las pérdidas de presión, o HT, está en forma de presión. O sea, aquí por ejemplo me faltó quizás kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, ¿sale? Esas serían las unidades. Ahora, para poder compensar las pérdidas, en este caso pues vamos a tener una diferencia de densidad, lo que vengo en este caso diciéndoles, que va a ser altura, densidad del aire, menos la densidad de los gases de combustión. La altura posiblemente está en metros y la densidad se encuentra en kilogramos sobre metro cúbico. Cuando multiplicamos, en este caso, kilogramos sobre metro cúbico por metro, me dan las pérdidas, en este caso, por tiro, ¿no? O las pérdidas que tengo que compensar, o el tiro teórico, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo con esta parte del tiro teórico? ¿Se entiende que es HT? Sí, profe. Es la presión que tengo que compensar para que pueda existir un movimiento. Eso es el tiro. Es la diferencia de presión que yo tengo que generar para que se pueda mover, en este caso, pues los fluidos. Que en este caso es como calcular la potencia de la bomba y demás. Bueno, pues, ¿ya apuntaron las unidades que vamos a ocupar para calcular la altura de la chimenea? Sí, profe. Sale. Ok, vámonos con lo siguiente. Ahora, sí, bueno, qué padre. La densidad tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico, pero justamente aquí, esto de acá es lo que luego nos falla. Bueno, la densidad, para empezar, el aire es un gas y los gases de combustión pues son gas, ¿no? Están en estado gaseoso.
Y como están en estado gaseoso, una forma de poder aproximar su densidad, en este caso, es con la ecuación de los gases ideales. Para los gases ideales nosotros ya sabemos, ¿no? P por B es igual a nRT. Pero nosotros como tal estamos calculando la densidad, y la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces lo que voy a calcular no es N sobre V, sino M sobre B. Entonces para poder calcular M sobre B, pues nosotros vamos a tener que poner, ¿no? PRT. Y esto de acá sería, bueno, a ver, N, ahorita les voy a decir de dónde sale ese valor, porque N es igual a masa entre peso molecular, ¿no? Eso es N. Entonces, para sacar M sobre V, sería presión, peso molecular, sobre RT. Entonces, por ejemplo, a diferencia de lo que nosotros hacemos, bueno, casi, o sea, nosotros podemos calcular la densidad. De hecho, esto ya lo habíamos hecho, creo, para poder calcular la parte del gasto volumétrico. O sea, esto ya lo habíamos hecho sin querer. Es la forma de poder calcular, por ejemplo, la densidad. Sería presión por el peso molecular RT. Entonces, por ejemplo, para poder calcular, en este caso, la densidad del aire, vamos a ocupar la presión atmosférica, en este caso la R, la temperatura y el peso molecular del aire, que es de 28.84. Para poder calcular la densidad de los gases de combustión, igual, la presión atmosférica, la R, la temperatura de la chimenea y, en este caso, el peso molecular de los gases de combustión. Sin embargo, el aire y los gases de combustión, aquí vamos a asumir que la R que utilizamos para el aire va a ser igual a la R que utilizamos para los gases. ¿Qué es eso de que la R del aire va a ser la misma de la R de los gases? Vamos a asumir, más bien, porque eso lo ponen así en los exámenes, que el peso molecular del aire es aproximadamente igual al peso molecular de los gases de combustión. Eso es lo que vamos a asumir. Que el peso molecular del aire es igual al peso molecular de los gases de combustión. Y como el peso molecular del aire es aproximadamente igual a el peso molecular de los gases de combustión, nosotros vamos a utilizar esta R que está acá, que es la de 29.3 metro Kelvin o 53.35 pie Rankine, cualquiera de los dos. Ahorita les voy a explicar de dónde sale este valor de 29.3, pero bueno, para entender prácticamente qué onda con todo esto, yo debo de decir lo siguiente. O sea, lo que yo quiero es simplificar los cálculos. Les voy a ayudar a simplificar los cálculos. La R que nosotros tenemos acá, ya sabemos, es la de 0.082 kilomol, perdón, ¿qué es presión? Atmósfera metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Ajá. Pero esta R todavía tendría que afectarle por el peso molecular, que el aire es 28.84 y el de los gases de combustión habría que sacarlo. Pero para evitar ocupar el peso molecular, lo que voy a hacer es que vamos a asumir que los pesos moleculares, tanto del aire y de los gases de combustión, es el mismo. Y como el peso molecular, yo estoy asumiendo que es el mismo, entonces yo puedo ocupar esta R, tanto para el aire como para los gases de combustión. Entonces esta R que tenemos acá sería la R o la constante de los gases ideales para obtener, en este caso, en masa. Ajá. De hecho, si se fijan, más o menos, nosotros vamos a tener lo siguiente. La presión, kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces voy a poner aquí, kilogramo sobre metro cuadrado. Luego, la R está en metro Kelvin. Y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces, Kelvin se va con Kelvin. Kilogramo, metro cuadrado y metro cúbico. Entonces, efectivamente, a mí me da, en este caso, el valor de kilogramos sobre metro cúbico. Pero esta R que nosotros tenemos aquí es exclusiva para el aire, ¿de acuerdo? O sea, no se puede ocupar para otro gas. Pero vamos a asumir que la parte de los gases de combustión va a ser exactamente la misma R. ¿Por qué? Porque los pesos moleculares son aproximadamente igual. Voy a calcular la R porque yo, por ejemplo, siempre tuve muchas dudas. O sea, cuando yo estaba estudiando, siempre me dijeron, no, pues pon esta R. Y yo ok, va, lo voy a usar. Pero en realidad, pues, yo nunca supe dónde salía la R hasta hace como media hora, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, les voy a colocar aquí algo rápido, ¿no? A ver, si ustedes saben, para poder calcular la R, pues vamos a ver la parte de la definición del gas ideal, ¿no?
En el gas ideal, por ejemplo, nosotros... Esto es nada más para que vean de dónde rayos sale ese valor. Al final van a utilizar esa fórmula, ¿no? Por ejemplo, el volumen en este caso es de 22.4 litros. 22.4 litros. Vamos a utilizar una N de 1 mol. Vamos a utilizar también la temperatura de 273.15 Kelvin. Y me falta la presión de una atmósfera. Ajá. Entonces, cuando nosotros calculamos a estas condiciones estándar, pues la R sería R es igual a, que es PB es igual a NRT, entonces sería PB. Es que no se me va, la verdad. Y aquí sería N y aquí sería T. Esa sería la definición de la R como tal. Entonces, cuando no me sé alguna R, lo que hago pues es nada más transformar estas de acá. La verdad, no me las sé todas de memoria. Y así pues sirve que entiendo de dónde sale. Ok, entonces aquí sería la presión, una atmósfera. Luego de este lado 22.4 litros. 22.4 litros. Aquí 1 mol, ¿no? Y de este lado 273.15 Kelvin. 273.15 Kelvin. ¿Cuánto me da este valor? .082. 0.82, ¿no? Que es nuestra constante que todo el mundo, bueno, que no sabemos más o menos. 0.82, 0 y cacho. Bueno, el punto es que son atmósferas, litro, sobre, en este caso, mol, y en este caso, Kelvin, ¿sale? Ahora, voy a cambiar esta parte, porque, por ejemplo, los litros no me gustan, y cuando no me gustan los litros, voy a poner acá, ¿sabes qué? Mililitros equivalen a, 1 metro cúbico, ¿no? Por ejemplo. Ok, y también, pues obviamente no me gustan los mol. Voy a poner acá 1000 mol. Equivalen a 1 kilomol. Entonces, pues obviamente aquí, a ver, como tal me va a dar lo mismo, ¿no? Porque es 1000 sobre 1000. Entonces voy a cambiar la constante, que sería atmósfera sobre metro cúbico sobre kilomol Kelvin, que es la que nosotros casi siempre utilizamos. Y luego por eso me preguntan más o menos qué onda con esta parte. Ok, ahora, si nosotros como tal queremos encontrar la R que incluye la parte de de la masa y de todo eso, entonces yo tengo que adecuarla de una forma que me quede ese valor. Ok, entonces fíjense. Aquí las unidades me dan atmósfera, ¿no? Que en este caso yo la debo de quitar. Y voy a hacer una conversión, ¿sale? Ok, esta conversión la voy a hacer de este lado. Nada más para que más o menos recordemos lo siguiente. A ver acá. Ok, insisto, esto es para que en algún momento dado, si ustedes lo quieren hacer solitos, lo pueden hacer sin ninguna bronca. Ok, una atmósfera. A ver, una atmósfera, en este caso, si yo la quiero convertir, esta equivale a 1 kilogramo. Fuerza sobre centímetro cuadrado. Ajá. No es cierto. ¿Cómo va a ser 1? 1.033 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Eso es el valor que nosotros vamos a colocar por acá. Sale. Ahora, normalmente, pues, el valor que utilizamos para las pérdidas de presión y en función de la densidad y demás, quedamos que son kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Ajá. Entonces, pues yo quiero que las unidades me lleven hasta acá, hasta la parte de kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Entonces, pues para empezar, voy a hacer la transformación. Entonces una atmósfera vale 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, voy a transformar esta parte de los kilogramos. Bueno, los kilogramos no, porque son los mismos, pero los centímetros cuadrados sí. Ok, luego yo sé que 100 centímetros equivalen a 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Pero pues son centímetros lineales. Entonces, como son centímetros lineales, esto de acá lo tengo que elevar al cuadrado. Y esta parte de acá, pues también se tiene que elevar al cuadrado. Todo se eleva al cuadrado, ¿eh? No nada más los centímetros, sino con todo y la cantidad. Ok. Bueno, entonces al final, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que centímetro cuadrado se va con centímetro cuadrado. Y en este caso me voy a quedar en la parte de abajo, metros cuadrados. ¿Sale? Ahora, esta parte del 100, pues sería 100 por 100. ¿Cuánto es 100 por 100? Por 1.033. 10.330. 10.330.
Y aquí de este lado serían los mismos kilogramos. Entonces no hay que olvidar esta parte. Para poder convertir, por ejemplo, de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado a kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, pues hay que multiplicar por 100%, nada más. Pero si yo quiero transformar desde una atmósfera hasta kilogramo fuerza, no hay que olvidar toda esta conversión. E inclusive, ¿no? Algo que, por ejemplo, acá voy a colocar, ¿no? Porque luego a veces les va, son 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera, equivalen a 1.033 kilogramos fuerza y equivalen a 10.330 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y esta parte de acá, que luego también se les va ahí, 14.7, sí, equivale a todo esto, ¿sale? No a 1, a 1.033. Entonces, más o menos sería la forma en la que calculo. Bueno, voy a quitar esto para que más o menos ustedes sepan. Ahí está la conversión. Y otra conversión que me interesa, bueno, de hecho lo voy a poner ya después, pero al menos eso sería como de entrada, ¿sale? Bueno, entonces, ¿para qué puse esto? Uno, para que las tengan. De hecho, pues yo pensaría que ya las debían de tener, pero si no, creo que por ahí hubiera empezado en el semestre. Pero pues ya ni modo, ¿no? Entonces voy a agarrar esta parte de acá. El punto es que ahora, en lugar de poner una atmósfera, voy a colocar, ay, ya me fui, que son 10.330. 10.330 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, en lugar de poner una atmósfera, pongo esta de acá. Ahí está. Voy a quitar esta, que ya está en la otra diapositiva. Ahí está. Entonces, ahora, bueno, pues ya sé que aquí me va a dar kilogramo, metro cuadrado, metro cúbico, litro, litro, se va. Mol, mol, kilomol. Y entonces, ya casi. Pero me hace falta, en este caso, algo para que se pueda eliminar. Quiero eliminar los kilogramos. Entonces, para poder eliminar los kilogramos, yo tengo que acordarme. A ver, para acordarme con esta parte, yo sé que la N es igual a la masa entre el peso molecular. Ajá. Entonces, en lugar de poner, por ejemplo, N, que yo ya puse esto, o sea, esto ya está, ¿no? O sea, como tal ya está, ¿no? Entonces yo puedo poner, inclusive aquí, no sé, son 22.4 mil, se elimina con este 1000, o sea, yo puedo poner sin ningún problema metro cúbico y puedo poner kilomol. O sea, puedo poner esto así para que yo evite esta parte, ¿no? A ver, voy a quitar acá, voy a poner 22.4 metros cúbicos. Y lo puedo hacer porque de este lado puedo colocar la parte del kilomol, ¿no? Que en este caso sería 1000 se va con 1000, ¿no? Y aquí este lado sería 1 también. Ahí está, 1 kilomol. Ok, bueno. Entonces el chiste es que como yo lo puedo colocar así como tal directamente, o más bien lo que yo quiero colocar sería la masa y todo esto, entonces para que yo pueda, en lugar de ocupar el 1 kilomol, este lo tendría que despejar. Ajá. Entonces esta parte, ya sea que la sustituya, pero no conozco la masa, sería masa, va a ser igual a N, y en este caso por el peso molecular. Entonces voy a poner N por el valor del peso molecular. Entonces, esta parte de acá, N por peso molecular, ahora sí. Entonces, aquí por ejemplo, sería 1 kilomol, y ahora voy a colocar el peso molecular. Pero el peso molecular, pues obviamente tiene que ser el peso molecular del aire. El peso molecular del aire es 28.84. ¿Qué? Kilogramos sobre kilomol. Esto es lo único que va a variar. Si tú quieres calcular la R, esta R que estoy calculando, es la R que es esta de acá. Si tú quieres calcular la R para cualquier sistema, o sea, lo único que le vas a tener que variar es este peso molecular que está aquí. Fíjense, nosotros para poder calcular esa R, el único valor que vas a tener que cambiar es el valor del peso molecular. Aquí estoy ocupando el peso molecular como tal del aire, pero todo lo demás se queda como tal. Se quedan los 10.330, que son las condiciones estándar, se quedan los 22.4 metros cúbicos, se queda 1 kilomol y se quedan los 273 Kelvin. Vamos a ver las unidades. Kilogramo se va a ir con kilogramo, kilomol se va a ir con kilomol, metro cúbico con metro cuadrado se elimina y me quedaría en este caso metro, y los Kelvin se quedan. Entonces las unidades aquí me quedaría metro Kelvin. ¿Qué valor sería el valor de la R? ¿29.37? 29 punto ¿qué? ¿37?
Ok, entonces, la R que yo le estoy dando que es constante es esta de 29.3. Y esta es la forma de poder calcular la R si tú quieres calcular la densidad directamente. A ver, entonces hagan de cuenta que para cualquier... Esto les sirve para más adelante, ¿eh? Para cualquier densidad del gas, es decir, masa sobre volumen, normalmente lo que hacemos es, poner PRT, ¿no? PRT, y esto por el peso molecular. Ajá. Pero para el gas, normalmente, pues para evitarte lo del peso molecular, lo que tú haces es poner PRT, y esta R es la que vamos a colocar aquí. O sea, el peso molecular la pones para poder hacer el cálculo de este lado. Aunque unos dirán, pues es que no sé, como que no me convence. Pues es que así se utilizan los gases normalmente. O sea, si tú te metes en algún momento a trabajar y quieres ocupar la parte de ventiladores y demás, siempre vas a ocupar este tipo de R's. Ajá. R de 29.3 o esta R para el sistema inglés. Y la forma en la que se genera esta R es así, colocando el peso molecular de este lado. O sea, no es una R como la que ponemos por acá de atmósfera metro cúbico sobre kilomol Kelvin, porque aquí sería la N. Pero acá de este lado, la R que nosotros estamos calculando, en lugar de colocar como la N, esa sería M. Ajá. Y ya, es la única diferencia. Pero bueno, yo solo quería explicarles de dónde rayos sale esta R como tal, para que entonces ya la podamos ocupar con confianza. O sea, esta R la voy a ocupar para calcular la densidad, así como está, ocupando la presión en kilogramos sobre metro cuadrado y la temperatura en Kelvin. Ahora, ¿hay alguna pregunta de dónde sale esa R que está acá? Obviamente la voy a utilizar sin el punto 37, solamente 29.3. Pero bueno, ¿se entendió de dónde sale esa R? Sí, profe. O sea, Sí, profe. eso es solo para que, insisto, para que luego no anden... O sea, porque yo me lo preguntaba mucho. O sea, hagan de cuenta que el profesor agarraba y decía, toma, ahí está el valor de la R. Y la verdad, pues siempre me quedé con esa pregunta de, bueno, ¿y de dónde salió, no? Y bueno, también, ser sincero, en ese momento pues me conformé con, bueno, ese es el valor y ya. Pero en este caso, esta R es, en este caso, o tiene un valor diferente para cada tipo de gas. Entonces, lo que normalmente se hace en los exámenes, por eso les voy a mostrar, por ejemplo, un examen. Este examen, por ejemplo aquí, que se ve un poquito feo, perdón. De hecho, bastante. Lo voy a transcribir. Por ejemplo, aquí viene, no, ni se alcanza a ver, pero bueno, aquí dice, considerar que RG es igual a RA. O sea, aquí. RG dice, es igual a RA. Entonces, cuando te digan que RG es igual a RA, quiere decir que la R que vamos a ocupar puede ser la de los gases, que en este caso es la R que nosotros estamos como tal, pues, trabajando acá. ¿Sale? Eso es lo único que como tal vamos a ocupar igualito. Entonces, esta R, ¿yo podría calcularla diferente? Pues sí. Pero insisto, para los cálculos que normalmente se hacen de aire, siempre se utiliza como referencia esta de acá, para el sistema en este caso internacional, y bueno, para el sistema inglés, esta que tenemos por acá. ¿Alguna pregunta o algo que tengan que preguntar acerca de la parte del cálculo de la R? La R no la tienen que calcular. Insisto, aquí no, porque siempre es gases de combustión contra aire. Entonces, nosotros ya tenemos, o ya vamos a dar por hecho, que la R es la misma, la de 29.3. Pero si posteriormente, en algún lado, no sé, por ejemplo, también para refrigeración, se tienen que calcular este tipo de R's. Entonces, ya quedan ustedes cómo calcular la densidad. Si la densidad del gas la deciden calcular como PRT, y luego por el peso molecular, pues está bien, es lo mismo. O si nada más quieres poner PRT y la R es como especial, también se puede hacer. Pero bueno, ustedes van a ver más adelante eso. De hecho, en absorción lo van a ver. O para cuando tengan que calcular cualquier tipo de densidad del gas, lo van a volver a ocupar. Entonces aquí ya nada más, insisto, hago la aclaración de que esta R sale de ahí. Bueno, regresando a lo que estamos viendo, las chimeneas. Entonces, Profe, mande. Antes de que continúe, yo sí tengo una duda ahí con respecto a los kilogramos fuerza y los kilogramos. ¿Es correcto eliminarlos así? Sí, o sea, son como referencia. O sea, porque en este caso sabemos que es, en este caso, por la parte de la gravedad y todo esto.
Pero como es en caso de en la parte de referencia, o sea, ya sé que no es lo mismo, sí, no es lo mismo. Pero como estamos hablando de la referencia y demás, sí se pueden como tal utilizar. O sea, que yo debería ponerlo así, pues sí, correctamente. Pero aquí de este lado no hay ningún problema en cuanto a kilogramo con kilogramo, eliminarlo así. Porque en este caso estamos hablando como una referencia nada más. ¿Sí? O sea, técnicamente no es lo mismo, pero hablando en este caso como la referencia, sí en este caso lo podemos hacer. Sí, o sea, de todas formas nos meteremos como en un problema en cuanto a, mira, es que este es el peso, no la masa, sino el peso que tiene la columna, en este caso del fluido como tal. Pero es una buena observación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pero sí, es algo que también, insisto, a veces es más cómodo colocar kilogramos por metro cuadrado, pero no hay que olvidar que en este caso es respecto a la presión, ¿no? O sea, al final, que es fuerza, en este caso, y área. Pero bueno, en este caso sí lo estamos manejando, porque son referencias nada más. Bueno, regresando a este punto. Entonces la altura, la altura, que en este caso es h, va a estar respecto a la parte de las pérdidas totales o respecto al tiro. Entonces, para poder, en este caso, calcular la altura, normalmente, pues esta de acá va a estar en kilogramos sobre metro cuadrado. Ajá. La densidad tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la presión tiene que estar en kilogramo metro cuadrado, libra pie cuadrado. Ajá. Y la temperatura en Kelvin o Rankine, es decir, en este caso en una escala absoluta. Bueno, entonces, esto ya lo puse por acá. Cuando nosotros hagamos el despeje, pues me va a quedar lo siguiente. La altura de la chimenea va a ser igual a las pérdidas totales o a la parte del tiro entre la diferencia de las densidades, que es la densidad del aire y la densidad de los gases de combustión, donde la densidad del aire, en este caso, pues es la densidad mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos, en este caso, nuestro conteo de la parte de unidades, pues este caso sería kilogramo sobre, en este caso, metro cuadrado. Y luego de este lado sería kilogramo sobre metro cúbico. Y obviamente se va kilogramo con kilogramo. Y metro cuadrado, metro cúbico me quedaría como la parte de metro. ¿Sale? Entonces, como tal, pues yo aquí tendría mi altura en metros. Claro, aquí por ejemplo lo estamos como simplificando, pero pues aquí también es el peso específico y demás, ¿no? También con la gravedad y aquí también con la gravedad. Entonces, digo, aquí de forma sencilla nosotros lo simplificamos para, pues en este caso, no irnos más hacia allá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo importante aquí, esto es nada más es el puro despeje, por cierto. Al final, el tiro, lo que les llamaba el tiro, normalmente me lo pueden dar en milímetros de agua. Casi siempre. O en este caso, en cualquier otra unidad. Ajá. Pero aquí hay una conversión que me sirva mucho. Espero que me sirva mucho. En donde los milímetros de agua es igual, o un milímetro de agua es igual a un kilogramo de fuerza sobre metro cuadrado. Entonces no hay que olvidar esta parte. ¿De acuerdo? Entonces un milímetro de agua es igual a un kilogramo de fuerza sobre metro cuadrado. Aquí nada más, insisto, lo que debemos de tener mucho cuidado es cómo transformamos la parte de la presión. Pero de ahí en fuera, en este caso es pura conversión más que nada. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas de cómo se calcula la altura de la chimenea? No, profe, todo bien. Ok, sale. Bueno, en función, por ejemplo, de la parte de la chimenea, también debemos de calcular lo que es el área. De hecho, lo que habíamos dicho hace rato, que es la sección transversal. La sección transversal normalmente pues se va a calcular así. En este caso va a ser la parte o el gasto de los gases de combustión, ¿no? Que en este caso va a estar en kilogramo hora. Bueno, si ponemos las unidades son mg, que es la masa de los gases de combustión, que son kilogramo de gases sobre kilogramo de combustión. Pero a la hora de que multiplicamos por los kilogramos de combustión, pues aquí me van a dar kilogramos hora, ¿no? Kilogramos hora. Y luego, la densidad de los gases de combustión, pues es en este caso kilogramo sobre metro cúbico. Y algo que tenemos que entender aquí es la velocidad media de los gases. La velocidad media de los gases se puede calcular o me la pueden dar como un dato, ¿sale? La velocidad media de los gases se tiene que sustituir en metro hora. Vamos a ver en este caso las unidades. Hora se va con hora. Kilogramo se va con kilogramo. Y aquí me quedaría metro cuadrado, que sería la sección transversal.
La sección transversal, si nosotros vemos una vista superior, pues prácticamente sería esta de acá. Digo, las chimeneas normalmente pueden ser, en este caso, dos tipos, con un solo ducto, o en este caso con dos tubos, pero vamos a calcular las de un solo ducto. Bueno, las de una sola sección transversal. Entonces, este de acá, pues obviamente sería mi diámetro, ¿no? El diámetro como tal de la chimenea. Y esta parte de acá, pues sería mi sección transversal o mi área. ¿De acuerdo? Digo, esto nada más es para checar qué rayos estamos calculando. Entonces, lo que estamos calculando, pues es el área por acá. Claro, quizás aquí, muchos dicen, no, es que aquí no es área. Bueno, pues si quieren poner el diámetro, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería indicar que de este lado, pues como tal, el área transversal o la sección transversal es esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos calculando como tal? ¿Dudas con las unidades? ¿No? Ok, ahora, ojo, porque casi siempre aquí la riegan. Porque la velocidad casi siempre nosotros la tenemos en metros sobre segundo. Ojo conste que les estoy diciendo, la velocidad se tiene que sustituir en metro hora. Entonces, no vayan a sustituir la velocidad sin unidades. Porque normalmente cuando hacen esto, la van a regar. Casi siempre pasa que la riegan en esa parte. Casi siempre. Entonces, mucho cuidado con esa parte de la velocidad media. Preguntas. ¿Nos va a decir cómo calcular la velocidad media? Claro, aquí viene. Pero normal, o sea, puede ser que la velocidad media te la den en un examen. O sea, normalmente, de hecho, casi siempre, bueno, te la dan, pero yo se las voy a hacer calcular. Porque aquí dice, ¿no? La velocidad de los gases de combustión es 12 metros sobre segundo. Y ya, se acabó. Pero les voy a enseñar cómo se calcula. De hecho, es de flujo de fluidos prácticamente. Ok, ahora, esta velocidad media se puede calcular. ¿Cómo se llama esta ecuación? ¿Alguien sabe de dónde sale esta ecuación y cómo se llama? De Bernoulli. No. ¿Torricelli? Es la de Torricelli, ¿no? La de Bernoulli es la de entrada y salida, ¿no? Energías a la entrada, energías a la salida. Esa es la de Bernoulli. La que utilizamos para poder calcular algún punto, ¿no? Ahora, este de acá, bueno, sí es la de Bernoulli aplicada, ¿no? Bueno, quizás sí están bien. Pero es la de Torricelli, ¿no? O sea, ya como tal, en este caso, ya como tal desarrollada y todo, es la de Torricelli, o es un caso especial de la de Bernoulli. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, nosotros vamos a calcular teóricamente esta velocidad, que prácticamente va a ser igual a la raíz de 2GH, que es una ecuación muy popular, ¿sale? Entonces, esta H, pues es la altura de la chimenea, esta gravedad es la de pues, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o en este caso creo que es 32.2, en ese caso pies sobre segundo al cuadrado, no me acuerdo como tal ahorita la gravedad del sistema inglés, luego se las pongo, ¿no? O la transformo nada más, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo cuánto vale. Entonces, lo que siempre hago pues, es nada más transformar. Bueno, entonces, como tal, esa sería la velocidad teórica. Sin embargo, la velocidad teórica, pues es teórica. Nunca en la vida nosotros vamos a tener la velocidad teórica en los gases de combustión. Jamás. Siempre vamos a estar en un porcentaje que va desde el punto 3 hasta el punto 5. Esto es empírico. Normalmente la velocidad media, o en este caso la velocidad que vamos a utilizar para la parte del diseño, siempre es entre el punto 3 y el punto 5 de la velocidad teórica. Claro, esta es una aproximación buena para la parte teórica. Sin embargo, para diseñar como tal la altura de la chimenea, siempre tenemos que multiplicarlo, ya sea por punto 3, por punto 4, punto 5, punto 35, o sea, por un valor entre punto 3 y punto 5. O sea, no me vayan a poner aquí, solo puede valer punto 3 o punto 5. No, va de punto 3 hasta punto 5, ¿de acuerdo? El coeficiente de velocidad yo se los voy a dar como tal, aunque pues también se puede leer de gráficas, pero yo se los voy a dar como tal este coeficiente. Entonces, al final la velocidad media va a ser una parte de la velocidad teórica. Jamás voy a tener que diseñar con la velocidad teórica. Este es un parámetro de referencia, que en este caso sería la velocidad máxima, si no tuviera como tal pérdidas o demás, o algo por el estilo. Entonces, esta como tal va a ser mi velocidad media. Entonces, yo les voy o menos para los problemas que nosotros hagamos, si les da la velocidad media, pues ya, se acabó, ¿no? No tienen que hacer esto. Pero si yo les doy, o no les doy más que el puro coeficiente de velocidad, que es el coeficiente K, entonces sí tienen que calcular esta velocidad media. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ecuación de Torricelli, nada más aplicada en este caso a la parte de chimeneas. ¿Preguntas?
¿No? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Todo claro? Sí. Ok. O sea que si no da esa K, ¿vale 1? Si no, o sea, si no doy la K, entonces pues no se puede calcular la velocidad media. No, jamás va a valer 1. O sea, porque si esta K vale 1, ¿qué estás diciendo? Que la velocidad media vale la velocidad teórica. ¿Estás de acuerdo? ¿Y eso puede pasar? No se puede. Si no te diera la K, tú propon 1. Bueno, o sea, para el examen, pero te la voy a dar. Pero si es para un diseño como tal, tienes que proponer, en este caso, desde punto 3 hasta punto 5. Ajá. O sea, tienes ese rango para poder proponer. En este caso, yo le daría preferencia al punto 5, como tal. ¿Por qué? Porque punto 5 es como lo más alto. Aunque también déjenme decirles que normalmente las velocidades se encuentran entre 6 metros sobre segundo y entre 15 metros sobre segundo. Esas son más o menos las velocidades en las que andan, como tal, ya prácticamente lo que es los gases de combustión. Normalmente se encuentran entre 6 y 15 metros sobre segundo, aproximadamente. O sea, eso es de datos empíricos. No me acuerdo si yo pensé que lo había puesto esto en alguna de... aquí está. Aquí está. Normalmente las velocidades oscilan entre 6 y 15 metros sobre segundo. De manera, en este caso, como tal, ya en la práctica. ¿De acuerdo? Aunque la óptima... O sea, ¿por qué? O sea, porque, por ejemplo, a ver, aquí vamos a pensar en lo siguiente. Si nosotros tenemos velocidades muy grandes, ¿qué va a provocar? O sea, que tengamos velocidades muy grandes aquí, ¿qué va a provocar? Que nosotros tengamos más, en este caso, pues tenemos que compensar más tiro. Ajá. Y como tenemos más tiro, entonces lo más probable es que se genere como tal, en respecto a la chimenea, necesitamos una chimenea más grande. O en este caso ventiladores, ¿no? Como tal. Entonces es más cuestión energética y demás. Entonces por eso, normalmente lo óptimo se encuentra entre 10 y 15, pero las velocidades pueden oscilar entre 6 y 15 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes colocar un coeficiente de K, ¿no? El que tú quieras, pero mientras las velocidades que nosotros tengamos se encuentran entre 6 y 15 metros sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Digo, de manera operativa. De manera, en un examen yo les voy a dar como tal el coeficiente de velocidad. Y ya. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Qué más? Bueno, pues prácticamente creo que es prácticamente todo para la parte de chimeneas. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si me da tiempo. Aparte está fácil esto. Ok, ahora, algo que quieran comentar antes de que cambie para acá, que hagamos el ejercicio. Algo que quieran que repita. Pues ahorita me voy a enfocar en la parte de la pura chimenea. La siguiente clase vamos a hacer pérdidas, en este caso como si fuera flujo de fluidos. Y ya nada más faltaría la parte de lo que son los ventiladores. Y ya casi terminamos, o sea, es muy rápido. De hecho, si se fijan en la estructura del problema, por ejemplo es un extraordinario. Y es lo mismo, o sea, si ya la armaron en el segundo y les fue bien, pues les debería de ir bien en este caso en el tercero. Si en el segundo la regaron, pues en el tercero es momento para poder remediarlo, ¿sale? Bueno, pues, algo que ahora sí, perdón, alguien iba a preguntar algo y ya no hablo y hablo y hablo. Profe, ¿la R hay en algún caso en la que la podamos calcular con otra temperatura o presión? O sí, sea, siempre, ¿sí? O sea, la R viene en función de la parte de la... O sea, esta R que me dijiste por acá, ¿esta? No, la R son siempre condiciones estándar. O sea, porque acuérdate, okay. ¿Te acuerdas de la definición del gas ideal? Un gas ideal es un gas que a 273.15 Kelvin y a una atmósfera ocupa 22.4 litros. Ok. ¿Sí te acuerdas? Okay. Sí. Ok, muy bien. Entonces, como tal, la R, la única que podrías cambiar, o sea, es el peso molecular. Pero para cualquier otro gas. Pero como aquí estamos hablando siempre del aire y de los gases de combustión, entonces, pues no. Quizás yo les pondría que la R del aire y la R de los gases no son iguales. Entonces, tú tendrías que calcular una R de los gases con su peso molecular. Ok, ajá, eso es lo que era mi duda. Ajá, que no nos dijeran que sea igual. Ajá, o sea, que nosotros lo tengamos que calcular. Pero lo único que cambiaría sería el puro peso molecular. Las condiciones como tal son las mismas, porque es la definición del gas ideal. Ok, profe. ¿De acuerdo? Gracias. Va que va. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿podría repetir por qué la velocidad media no puede ser igual a la teórica? Porque es imposible, o sea, prácticamente, o sea, esto es de manera empírica,
O sea, de manera empírica se ha comprobado que, o sea, esta es una ecuación teórica, la de Torricelli. Entonces, en cuanto a la parte de los hay pérdidas y demás, o sea, porque esta es una torre, bueno, esta es una construcción bastante larga, entonces es imposible que se pueda generar como tal, por todas las pérdidas que tenemos, esta velocidad. Y aparte, pues es un gas. Entonces, de manera empírica, oye, ¿qué es empírico? No, en la práctica se ha observado que las velocidades no son las teóricas. O sea, por eso, prácticamente. Entonces, por eso, cuando yo calculo la sección transversal, siempre tengo que considerar que la velocidad media o la velocidad que yo meto en mi diseño no es la teórica. Porque si yo coloco, por ejemplo, aquí la teórica, lo que va a pasar es que yo voy a tener, por ejemplo, un valor de área más pequeño. Y claramente por ahí voy a tener problemas. Sí, o sea, se debe considerar siempre como tal este valor de un coeficiente entre 0.3 y 0.5, que es lo que se ha observado en la práctica al final del día. Casi todo lo que nosotros generamos aquí es empírico. Porque, por ejemplo, esta no es la única manera de poder calcular la altura de una chimenea. Si ustedes se van a la parte, por ejemplo, de libros de civil, van a poder encontrar por ahí valores, en este caso, mira, es que está esta ecuación, esta ecuación. O de repente, si ustedes se van, por ejemplo, también a libros de materiales, en cuanto a, por ejemplo, calcular la temperatura de la chimenea, van a ver que hay unas ecuaciones por acá. Estas ecuaciones que estamos mostrando, pues prácticamente son empíricas y que sí sirven, o sea, para la parte del diseño, pero no son las únicas. Hay diferentes ecuaciones que tú puedes emplear para, en este caso, llevar a cabo el diseño de la chimenea y demás. Sí, se entiende por qué no lo debo de tomar, como en este caso, la teórica como la media. Sí, profe, gracias. Va, que va. Bueno, vamos a hacer rápidamente este ejercicio, a ver si nos alcanza el tiempo. Tenemos 15 minutotes. Dice, calcular la altura y diámetro de una chimenea en metros si se pretende construir de ladrillo para un generador cuya pérdida de tiro o total de tiro es de 55.68 milímetros de agua. La temperatura en la base de la chimenea es de 300 grados, mientras que la temperatura ambiente es de 25. El generador de vapor está instalado a nivel del mar. ¿Cuál será la velocidad teórica de los gases en la chimenea? Si se usa un factor de velocidad de 0.3, ¿cuál será la velocidad media en la chimenea? Si la chimenea se reubica a 585 milímetros de mercurio, ¿cuáles serán sus nuevas dimensiones? Bueno, pues entonces, pues para empezar, tengo que colocar como tal los datos, ¿no? Los datos como tal aquí. Voy a colocar rápidamente, a ver, datos. Tenemos que HT, que son las pérdidas totales, en este caso en la base, que aquí está, ¿no? Dice, cuya pérdida total de tiro es de 55.68. Entonces aquí no me están diciendo que se pierde tanto en la caldera, ni se pierde tanto en el sobrecalentador, ni en el ducto, sino totalmente ya me están dando ese valor. Entonces son 55.68 milímetros de agua, ¿sale? O podemos poner aquí H2O, o columna de agua, o podemos poner así, ¿no? C.A, columna de agua, ¿sale? Lo que ustedes quieran colocar. Ahora, aquí por ejemplo se me hace muy importante hacer esto. Esto es igual a 55.68 kilogramos sobre metro cuadrado. Recuerden, nosotros tenemos una conversión de 1 a 1. Y esto en presión, pues obviamente ya lo voy a poder utilizar, ¿sale? ¿Alguna pregunta respecto a este dato que tenemos aquí? No, profe. Ok, sale. Luego, temperatura del ducto o temperatura de la base de la chimenea. Temperatura del ducto son 300. Por lo tanto, la temperatura en la chimenea, ¿de cuánto será? Como estamos hablando de que la chimenea se va a construir de ladrillo o tabique, sería 0.9 de la temperatura en la base o la temperatura del ducto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Creo que sería 0.9 y 0.7 para acero. Sí, profe. Entonces sería 0.9 y la temperatura, bueno, aquí voy a poner las unidades porque si no me puedo perder. Son 300. ¿Y cuánto sería? 270. 270, ok. Y esta temperatura en la chimenea es la temperatura como tal que me interesa. Bueno, temperatura ambiente, o sea, la temperatura del aire como tal. La temperatura ambiente sería de 25, ok. Sale. La presión del sistema, o la presión como tal, serían 760, porque aquí está como tal el
el generador de vapor, ¿no? Entonces voy a hacer una conversión de una vez, porque si no luego se me olvida. Ok, 760 milímetros de mercurio. En este caso voy a hacer la transformación y yo sé que son, y como no me acuerdo la conversión total, yo siempre la hago por partes, por ejemplo, pero bueno, aquí 760 milímetros de mercurio son 10.330 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces voy a colocar de este lado 760 milímetros de mercurio son, a ver, lo voy a hacer más chiquito porque ya no cabe. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuántos serían? Pues lo mismo, ¿no? Nada más estoy poniendo como tal esta especificación: kilogramo sobre metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo lo estoy tratando de dejar de una vez en las unidades correctas. Bueno, entonces para poder calcular la altura de la chimenea, nosotros tenemos mi fórmula que dice HT sobre la diferencia de las densidades de mis fluidos. Entonces, me voy para acá. Ahí está. Ok, entonces ya tengo cuánto va el HT. Voy a calcular la densidad del aire. Ok, la densidad del aire va a ser igual a P entre RT. Y aquí obviamente voy a ocupar la misma R para los dos, ¿va? Yo sé que no especifico nada y si no digo nada, entonces la pueden utilizar igualita, ¿sale? Al menos para este momento. Si les digo que no puede ser igual, es ahí donde pueden ocupar otra, ¿va que va? Bueno, entonces aquí sería densidad del aire. Ok, ¿cuál es la densidad del aire que voy a ocupar? Digo, ¿cuál es la presión que voy a ocupar? La presión es la presión atmosférica y es esta presión de acá, que son los 10.330. Siempre vamos a ocupar la presión atmosférica, ¿sale? Siempre. La R, quedamos que es 29.3. ¿Y qué era? Metro Kelvin, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Metro Kelvin. Dice, si usted no sabe, yo tampoco. Sí es metro Kelvin. La temperatura del aire es 25. Entonces son 25 más 273.15 Kelvin. Ok. Entonces la densidad del aire sería, Kelvin se va con Kelvin, y metro cuadrado se va a convertir en metro cúbico. ¿Cuánto vale la densidad del aire? 1.1824. Ok, 1.1824 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a utilizar en este caso igual los 4 decimales. ¿Va que va? Bien. ¿Alguna pregunta con la densidad del aire? ¿No? ¿Seguro? No, pero Presión atmosférica y temperatura, en este caso ambiente. Bueno, ahora vamos a calcular la densidad de los gases de combustión. Ok, para la densidad de los gases de combustión vamos a ocupar exactamente la misma R y la misma presión, porque al final recuerden que la chimenea da al ambiente. Entonces la presión que tenemos aquí es la misma presión como tal. ¿Sí se entiende por qué es la misma presión? Sí, profe. Entonces lo único que va a cambiar es la temperatura. Ok, la temperatura que nosotros tenemos es la temperatura de la chimenea, que no van a ocupar la temperatura del ducto o la temperatura de la base, porque ese es el error más común. Voy a ocupar la temperatura del ducto. No, por eso calculamos la temperatura de la chimenea, que son 270. Ok, colocamos acá la temperatura de la chimenea y son 270 más 273.15. ¿Y cuánto sería la densidad de los gases de combustión? ¿Cuánto? 0.6491. ¿Estamos de acuerdo con ese valor? ¿Todos? Sí, profe. Vientos. Bueno, total, que ahora ya, si tenían dudas de por qué sucedía lo del tiro, vemos que la densidad del aire efectivamente en este caso es mayor que la densidad de los gases de combustión. ¿Por qué? Porque la densidad de los gases de combustión, bueno, se encuentra a una mayor temperatura. Entonces el volumen como tal es más grande. Entonces un volumen más grande, entonces significa que la densidad, pues en este caso, va a disminuir. Sale pues. Entonces ahora, pues ya voy a poder calcular la altura. Esto es muy sencillo, si ya se fijaron. Más que nada es la teoría, o sea, y a mí sí, como siempre, ya saben que me interesa que ustedes logren comprender, ¿no? Como tal, de dónde sale cada cosa, porque les puedo decir, tomen, ahí está la formulota, pum, ¿no?
pero hay que entender, bueno, de dónde viene, o por qué la densidad, porque así ustedes después, quieran o no, pueden instruir a otros de sus compañeros, ¿no? O lo pueden aplicar, y ese al final es el chiste, ¿no? Que como tal, traten de sacar a los demás adelante. Bueno, vamos a poner HT quedamos que son las pérdidas, ¿no? O en este caso el tiro total. El tiro total es de 55.68 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces lo voy a poner por acá. Si el tiro me lo dan en otras unidades, hay que convertirlo, ¿sale? La densidad del aire, 1.1824. Densidad de los gases de combustión, 0.6491. Ya casi terminamos. Ahí está. Y en este caso, me quedaría la altura de ¿cuánto? 104.4065. ¿Es correcto ese valor? Sí, profe, sí, eso. Metros. Ahí está. No es tan grande. Bueno, sí, es un montón, ¿no? Pero abajo de 350 me parece que es. Pero eso todavía les voy a dejar, en este caso, todavía queda pendiente, ¿no? O sea, todavía les voy a confirmar ese dato. Porque no tengo a la mano, se me olvidó ponerlo y no me acuerdo. Ok. ¿Dudas de cómo se calcula la altura de la chimenea? ¿No? No, profesor. Está bien sencillo. No, Ya se fijaron, la verdad está muy sencillo. Más que nada es la parte teórica la que por ahí nos tardamos un poquito más. Bueno, vamos a calcular la velocidad teórica. Entonces la velocidad teórica como tal, esta va a ser igual a... bueno, de hecho la voy a jalar de por acá. Es igual a la raíz de 2GH. Entonces, como ya tengo la altura, ¿no? Entonces ya puedo sustituir. Sería 2 que multiplica a 9.81 metros sobre segundo. Y la altura es de 104.4065 metros. Y bueno, esto va dentro de la raíz, ¿vean? Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿cuánto da la velocidad teórica? Sobre segundo al cuadrado. 45.2598. ¿Perdón? 45.2598. Ok. 45.2598. Y les comentaba, estos son metros sobre segundo. Y esta es una velocidad muy alta que jamás vamos a tener en la realidad. Entonces, me decía el problema que creo que debo de calcular con un factor de 0.3, ¿no? Ok, entonces, como tal, la velocidad media, la que utilizaría en mi diseño, sería 0.3 de la velocidad teórica. Y como tal, esto me daría origen a 0.3 por esta parte de acá. ¿Cuánto me da? $13.5779. Ahí está. Hizo metros sobre segundo y entra en nuestro esquema, ¿no? Entre 6 y 15. Y ahí estaría la velocidad media. Ahora, me pide que calcule el diámetro, pero el diámetro no lo puedo calcular todavía. ¿Por qué? Porque no tengo ningún gasto. Ajá, o sea, no tengo ningún gasto de los gases de combustión y todo eso. Entonces todavía no puedo calcular el diámetro. Porque para poder calcular el área, no, el área va a ser igual a mg, el gasto de los gases de combustión, densidad de los gases de combustión y la velocidad media. Entonces ese inciso lo vamos a dejar pendiente hasta que hagamos un problema pues ya general. Y entonces vamos a tomar este valor directamente. ¿Sale? Bueno, hasta aquí les digo, son como 2 o 3 cálculos que hicimos. Realmente no es tanto respecto a lo que nos pasamos viendo. En realidad no es complicado, no es nada complejo. ¿Sale? Bueno,